Bienvenidos y bienvenidas a este seminario web de ALDE. Como saben, vamos a tratar las principales herramientas y técnicas de análisis del control de gestión. Quería en estos tiempos difíciles esperar que ustedes y su entorno se encuentren todos bien. Y sin más, me quería presentar y comentarles que soy profesora en EALDE de cursos de riesgos y también de finanzas, de control de gestión, de cash management. También imparto clases de liderazgo, motivación de equipos. Habrán visto algunas webinars estos días sobre el teletrabajo, COVID y cómo motivarles. Y además soy asesora financiera en una universidad de emprendimiento y he trabajado más de 25 años en multinacionales, empresas de todo tipo, distribuidoras, industriales, comerciales. Y además he sido varios años controller industrial o financial controller y por último directora financiera durante 7 años. Además he llevado equipos durante 15 años y espero tener y poner toda esta experiencia a su servicio en este webinar. Vamos a pasar a ver la agenda. No sé si ven bien la siguiente slide ahora. Esta es mi foto, esa es la experiencia que ya les he comentado. Además, soy coach ejecutiva y team coach. Y vamos a ver en esta webinar, primero una pequeña introducción con conceptos básicos. Como es tan importante en el control de gestión, los objetivos y las metas, vamos a detenernos un poquito aquí. También veremos los beneficios y quiénes son los interesados del control de gestión. Ya entraremos de lleno en cuál es su definición. Bueno, permítanme este anglicismo del must, o sea, cómo tenemos que ser en control de gestión y qué tenemos que hacer y qué actividades principales tienen. Quería también en este seminario, pero es igual la primera parte la voy a pasar un poco más rápida, pues entrar y ver herramientas y fuentes de análisis que sean prácticas y que se puedan llevar algo y vean ejemplos concretos, que he traído unos cuantos. Como el control de gestión está muy basado en la cuenta de resultados, vamos a ver un poco de detalle, también de márgenes, de break-even o el punto de equilibrio, y luego algunas técnicas de análisis como el horizontal y el vertical, que son muy propios, o análisis de algunos ratios muy concretos que estén muy relacionados con el beneficio. Por último, veremos algunas herramientas que son muy provechosas para el control de gestión. He traído dos importantes como el Balance Scorecard y el Benchmarking, pero hay más y comentaremos. Y tras todo esto y ver todas estas maravillas, pues veremos qué pasos tenemos que dar y qué tenemos que tener en cuenta si queremos implantar el control de gestión, ya que aparte del tamaño que tenga una empresa o de los recursos, se podría hacer una implantación de control de gestión viendo todas las ventajas que vamos a ver a lo largo de esta webinar. Comencemos ya. Pues, ¿cuál es el control de gestión? Es el proceso que permite hacer el seguimiento adecuado a los objetivos y las metas a corto, medio y largo plazo, que indica la planificación estratégica de la empresa. O sea, somos una fuente para que se pueda llevar a cabo y seamos sus ojos y su guía para conseguir esos objetivos y esa estrategia marcada. También les ayudaremos a veces a planificarla. También el control de gestión va a calcular y analizar las posibles desviaciones de ellas. Y además así vamos a poder realizar alertas a las distintas áreas para poder tomar decisiones adecuadas y poderlas corregir, así poder cumplir las metas y los objetivos propuestos y poder alcanzar lo que pretendíamos y que nuestra dirección tenga esa herramienta tan fundamental. Por eso decía que me iba a parar en los objetivos, ¿no? Y las metas, aunque distintas fuentes a veces los mezclan, ¿no? Pero vamos a ser más concretos. Para mí es vital, y seguro que han oído hablar de este término, que los objetivos sean SMART. ¿Por qué? Porque a veces definimos objetivos, pues quiero que mi empresa crezca. Pues no cumple los objetivos que podrían ser medibles, alcanzables, etcétera. Entonces, ¿qué es un objetivo SMART? Pues dice specific, que significa específico, measurable, que es medible, attainable, alcanzable, realistic, realista, y acotado en el tiempo, timely. ¿Qué significa? Y les he ido trayendo ejemplos. En azul los encontrarán. Un objetivo tiene que ser específico y concreto. Se centra en un dato, en una tarea, en una acción determinada. Por ejemplo, vamos a decir aumentar el precio de venta de esta gama de productos
o reducir los gastos fijos. Y dice exactamente lo que hay que lograr. Tiene que ser medible, para ser medible tiene que ser específica como antes, para poder interpretar si los resultados que vamos alcanzando están dentro de lo esperado. Y además tenemos que contar con todos los medios para poderla medir, ya sean herramientas contables, de gestión o en algunos sitios Business Intelligence, que sacamos los datos ya medio convertidos para nuestra comparación, o técnicas de análisis que utilicemos para medida en que se ha alcanzado o no el resultado previsto. Vamos a poner un ejemplo de cuantificarlo, ¿no? Digamos, decíamos, aumentar el margen, pues aumentemos el precio en un 2% o reduzcamos los gastos fijos en 5.000 euros. Esto ya es está específico, concreto, cuantificado y así lo podemos medir porque luego podremos ver las ventas, sacamos las unidades y calculamos, por ejemplo, el precio de venta y cómo ha subido. Eso sería medible. Tiene que ser alcanzable, o sea, realizable con los recursos de los que disponemos y en las condiciones en las que se encuentra la empresa. Imaginemos, la empresa dice, pues según el producto que tenga, la competencia que tenga el mercado, la situación económica o lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Si dice, quiero aumentar ahora el precio un 10% versus un 2% que decíamos antes y que no se caigan las ventas, pues sería poco realista. Si aún así es que necesitamos aumentar este precio, igual lo que tenemos que hacer es añadir otras acciones, por ejemplo, dotar de mayor diferenciación al producto, un mayor valor añadido y que todo esto sea percibido por el cliente y así podamos aumentar ese precio del 10%, pero sin ello no sería realista. Tiene que ser relevante, esto es muy importante, porque esté en línea con los objetivos generales de la empresa, o sea, que esté dentro de esa estrategia. Imaginemos, aumentar el precio tiene sentido porque la empresa ha podido marcar que quiere aumentar su rentabilidad. Uno no relevante podría ser, pues, no sé, pongámonos y todos los recursos ahí metidos a reeditar todos los manuales y cuando no hay un objetivo asociado. Podría haber un objetivo que sea actualizar las herramientas de control porque nos falta procedimientos o así, pero si no lo es, igual estamos haciendo metas y objetivos y los objetivos de la empresa estratégicos van por otro lado, entonces que sea relevante e importante para la empresa. O ponernos a hacer copias de seguridad cada hora y tener a todo el departamento de IT volcado ahí y no tenerlo a solucionar las incidencias de nuestros clientes en la página web. Pues nos estaríamos desviando de lo que es relevante estratégicamente. Debe estar acotado en el tiempo, porque todo lo anterior, todo lo que hemos dicho de que sea medible, el alcance, la relevancia, lo específico, dependen de en qué tiempo han de ser completados. Esto puede hacer que sean alcanzables o no. O pueda complicar su medida. Es que si decimos, quiero aumentar la rentabilidad de la empresa, pero ¿en cuánto tiempo? En este ejemplo podemos decir, en 6 meses o en este año entero. Y sería muy distinto de poder alcanzarlo si decimos en esta semana o directamente que nos indique. Entonces, ¿cuándo vemos si lo hemos alcanzado? Es muy importante que sea acotado en el tiempo. Quería distinguir un poco, hay mucha literatura sobre objetivos y metas. En algún caso lo hacen al revés, en otros, o sea, en un caso dicen que las metas son lo general, ¿no? Y lo abstracto y los objetivos son más concretos, que puede ser. Pero muchas veces cuando hablamos le podemos dar la vuelta. Mientras lo tengamos claro, daría lo mismo. Muchas veces sería, pues los objetivos estratégicos sería aumentar el margen y nos podemos poner una meta 1 y una meta 2. Una sería pues un 5, o sea, aumentar el margen podría ser que sea un 5% y que vía precio fuera un 2, que vía gastos, reducción de gastos, fuera un 3. O mejorar la web. O sea, ven que ya no está acotado en el tiempo, ¿no? Ni tan concreto. Entonces, podríamos ir bajando y decir, pues vamos a mejorar la web sería reducir el tiempo que pasa el usuario en nuestra web para comprar a 2 minutos. Y aumentar, por ejemplo, para mejorar la web, pues la gama de productos que tenemos. Un poco así. A veces el objetivo es eso, la diana, como en el dibujo, y las metas podrían ser las distintas tareas. Pero ya les digo, que depende de la literatura, a veces lo encontrarán al revés. Lo importante es eso, que las marquemos, que los objetivos sean SMART, que esos sí que son específicos y medibles. Y, por ejemplo, en las metas también tiene que haber algunas características, que voy a pasar un poco más rápido porque muchas son muy parecidas a los objetivos SMART. La primera sería que sea accesible, como decíamos antes, o sea, porque así, o alcanzable, que decíamos en los objetivos, ¿no? Pues si es alcanzable o accesible, puede ser un motor de motivación, que se vayan logrando pequeñas metas, ¿no? Pero además que sea
pues algo retador, porque si no, no sería casi una meta, ¿no? Algo tan fácil de conseguir o que se va a producir solo, pues no tendría ese grado de dificultad. Otro es que sea comparable, pues podamos, ¿no? Y tiene un poco de relación con lo medible, ¿no? Con años anteriores, con otras metas o con presupuestos. Y sobre todo cuando una meta puede depender del cumplimiento de otras, estar relacionados, por ejemplo. Para aumentar la rentabilidad 3% este año, a la vez hay que aumentar el precio de las ventas un 2 y reducir los gastos un 1. Pues se necesitan cumplir los dos y podrían estar relacionados. Es importante. Tiene que ser exacta para que no haya confusiones. Y siempre mantener el control de lo que ocurre en la empresa. Normalmente han de ser numéricas, pero algunas son un poco difíciles de cuantificar. Pensemos, por ejemplo, en el clima laboral, que se mide, como saben, mediante encuestas, o la satisfacción al cliente. Es verdad que puede ser cuantificada si hay notas de 0 a 5 o de 1 al 10 o algo así, y que lo que vamos a hacer en este caso, que no es 100% objetivo, pues que sea compararla con otras que ya hemos hecho y ver el de mejora, el porcentaje de mejora, o si hay sesgos en esas respuestas, pues analizarlas y entenderlas. O sea, incluso en ese caso, pues podríamos buscarnos las maneras. Han de ser objetivas y confiables a los objetivos planteados, como decíamos antes. Puede que alguna, como hemos dicho en el caso del clima laboral, pues o satisfacción no sean objetivos. Por eso, estas las podríamos comparar también con el sector, por ejemplo, o ver cómo se sienten nuestros empleados respecto a otras empresas y nos podría ayudar, aunque sea puramente matemática, objetiva, igual viene más por comentarios, etc. Tiene que ser relevante, como decíamos antes, y que generen un impacto sobre los objetivos. Y esta, por ejemplo, no la hemos comentado en los objetivos de SMART, pero debe ser permanente para el control de gestión. Tiene que ser sobre situaciones permanentes de la empresa y no cosas como muy puntuales o transitorias. Estas pueden ocurrir, no deben de tener una meta asociada, sino centrarnos en las que afectan a la empresa y a esa estrategia. Por ejemplo, viene una inspección de Hacienda para revisar nuestros impuestos. Tanto, Dios mío. Pero al no ser permanente, no está incluida dentro de esas metas de control de gestión, de estrategia, aunque la meta implícita sea obviamente aprobarla y sacar buena nota y que no tengamos sanciones ni recargos y que estamos haciendo bien las cosas. Si no, pues aprender de ello. Viendo esto, vamos a ver cuáles son los beneficios del control de gestión, ¿no? Pues va a evaluar el grado de cumplimiento de nuestros objetivos y metas. Va a ser base clave para la toma de decisiones. Nos va a permitir entender la situación actual y la previa desde los datos disponibles, aunque también nos servirá para hacer proyecciones que tengan beneficios. Va a ser la base de la toma de decisiones internas o para terceros. Va a mostrar la evolución temporal de la entidad analizada, si lo hacemos durante varios periodos. Va a realizar el seguimiento y control de una empresa. Nos va a permitir comparar con otras entidades y sectores si lo tenemos estandarizado. Nos va a permitir el seguimiento de objetivos y van a ser eso la base de planificación para nuevos o para nuevas estrategias. Y por supuesto es una importante base, sabiendo qué ha pasado, analizando qué ocurre, pues para saber proyectar, ¿no? Con datos fiables y poder proyectar a futuro. Y así podamos hacer los presupuestos, los forecasts, los 3-year plan, etc. Todo ello nos va a ayudar a mejorar, desde luego, la competitividad de la empresa en eficacia y en eficiencia. ¿Quiénes estarían interesados? Pues todo el mundo. Bueno, todo el mundo no, pero desde luego los departamentos financieros con los que trabaja, de los que se nutre y a los que les revierte también información, ¿no? Pues un apoyo estupendo y trabaja en equipo para entender, medir y evaluar la situación de la empresa. También les puedes realizar controles a esta información y seguimiento y la base que hemos dicho para planificar y presupuestar. También, desde luego, para la dirección y otros departamentos estratégicos o ya sean básicos. Por supuesto, el comité de dirección, pero puede ser base a esos departamentos comerciales y de ventas, como hemos hecho en los ejemplos de los precios, ¿no? De unidades, pero también para producción, ingeniería sobre los costes, ¿no? Los costes estándares de producto, de fabricación o de venta. Para marketing, con sus campañas y los impactos, compras, RH, para IT o cualquier otro servicio interno. Son nuestros clientes internos, digamos. También, no todos los informes de control de gestión se publican externamente, pero hay algunos que se seleccionan y no hacen daño, ¿no? Que lo consiga nuestra competencia.
Ya saben que información sensible pueden ser márgenes, cosas así, pero entonces saben hasta dónde podemos llegar. Pero hay otra que se publica y esto le puede servir a los agentes externos para entender y tomar también sus propias decisiones. Muchas veces nos piden informes pues, para mandar a proveedores, por ejemplo, o a clientes o a entidades de crédito, ¿no? Que saldrán de la conta y también de control de gestión, con todo el mimo y todo el cuidado que le pongamos a la confidencialidad de los datos sensibles, obviamente. Y luego habrá otros colectivos que según se mire, ¿no? Según sean, pues pueden ser tanto internos como externos, como por ejemplo socios, accionistas, por supuesto, que estarán muy interesados, los propios trabajadores o trabajadoras, las asociaciones sindicales, etcétera. Y todos pueden ser usuarios de nuestro trabajo. Viendo todas estas ventajas, entremos ya en lleno, pues, un poco más, ¿no? De profundidad en esa definición, de eso es cómo debería ser y en qué actividades, para que nos entiendan mejor o los que ya conocen control de gestión puedan profundizar un poco más en las actividades concretas y así entender mejor el papel. En la definición, vamos a ver un momentito. Bueno, como hemos visto, en la definición, un segundo que creo que no les está pasando la pantalla, ¿no? A ver, perdón. Nada, no quiere decir, ¿no? Aquí, sí. En la definición se ha hecho de rogar. Por supuesto, es proporcionar una explicación del estado actual y anterior de la empresa, que cuando ya lo tenemos y ya hemos realizado proyecciones como presupuestos, pues vamos a analizar esas desviaciones. Va a ayudarnos a un mayor conocimiento de la misma y además la identificación de posibles amenazas y oportunidades. Esto también luego se podrá volcar en un DAFO, FODA, como dicen algunas personas, o SWOT, como dicen en inglés. Luego, ¿cuáles son los must? Pues el must ¿no? Que me he permitido, pues es ¿qué ha de ser control de gestión? Ha de ser totalmente adaptable y flexible a las necesidades de la entidad. O sea, que necesitan que estemos gestionando, sacando alarmas, analizando, nos tenemos que adaptar. Y open mind, ahí, ¿no? Esa mente abierta para que no sean solamente los informes que nosotros creemos que necesitamos y estar a su servicio. Tiene que ser entendible y fácil de interpretar, porque como han visto hay muchos agentes internos o externos que no tienen que ser financieros como nosotros y hablar con nuestros palabrejos en inglés como hago yo y me disculpen, o entender todos los términos financieros. Entonces, tiene que ser entendible y fácil. Ha de ser rápido, porque si sacamos el informe del mes de mayo, ahora que estamos en junio y lo sacamos el día 28 de junio, pues ya se ha pasado para poder tomar a veces alguna reacción. Tenemos que ser rápidos y que sea como de manera frecuente sepan que pueden contar con ese análisis a tiempo. Ha de ser capaz de medir el cumplimiento de cada uno de esos objetivos y metas, para que veamos esas desviaciones. Nos estamos acercando, nos estamos alejando, porque al principio podemos todavía tomar acciones y que luego esa desvío no sea tan grande. Tiene que ser analítico y crítico, o sea, no quedarnos, es que se ha ido un 15%, pues ¿por qué? ¿De dónde viene? Ir ahí haciendo, bueno, drilling, eso es otro anglicismo, pero bajando al dato en detalle cuando hemos visto una desviación y sabiendo que es por precio, es por volumen, ha sido por este coste fijo de esta delegación o de esta, o por este concepto, o qué ha sido, y saberlo explicar. Y desde luego tenemos que ser confiables, porque tenemos que ser un pilar de apoyo para la dirección, para el comité ejecutivo, muchas veces formaremos parte de ellos, ¿no? Al presentar los resultados y se basarán, o sea, somos sus ojos muchas veces. ¿Cuáles son entonces, cómo podemos realizar, ¿no? ¿Qué funciones realizamos para dar pues, servicio a todo esto? Pues el control de gestión va a estudiar y analizar la empresa. De ahí sacaremos desviaciones, explicaciones, informes, reporting, muchas veces reporting a las matrices si somos filiales o reporting a socios o reporting a bolsas como he hecho, ¿no? Convirtiendo con estados internacionales. También nos tiene que ayudar, una de las funciones, a planificar estrategias y a comprobar su efectividad.
Va a ayudar a la toma de decisiones, como hemos dicho, y anticiparnos de manera preventiva a problemas. Va a controlar la evolución de la empresa y ese uso de recursos, ¿no? Tanto materiales como no sé, personal, etcétera. Y si se están usando adecuadamente para conseguir nuestros objetivos. Tenemos que ser los que de manera proactiva propongamos mejoras en muchas áreas porque lo estamos detectando. Y además realizamos y muchas veces coordinamos todos los presupuestos para que participe toda la empresa, hagan sus hipótesis y nosotros seamos esa llave de coordinación, de coherencia también muchas veces para realizarlos o luego sus actualizaciones, como pueden ser los forecasts o presupuestos a más largo plazo, como 3 años o 5 años. Y por supuesto su seguimiento. Quería, y como tenemos tiempo, pues meternos un poco más en qué fuentes y qué técnicas de análisis usamos. Los controles. Pues quiero ver un poco primero el análisis económico-financiero, un poco hablar de plazos y luego nos vamos centrando. Un poco de estados financieros, como cuenta de resultados, que es tan importante, un poco de márgenes y algo del punto de equilibrio. El control de gestión en el corto plazo se basa fundamentalmente en el control de presupuestos, ingresos y gastos y muchas veces centramos en inversiones, ¿no? Cuando tenemos que tienen que tomar decisiones sobre inversiones, pues tenemos que calcular su viabilidad, etcétera, proyectando, analizando ratios. En el mediano, en el plazo medio, el control de gestión hace seguimiento de este plan de inversiones, del plan de financiación, del cumplimiento de las previsiones y en el largo realizará un control de los objetivos estratégicos de la empresa. Por eso también tenemos el 3-year plan, el 5-year plan, depende de las empresas y el horizonte que pongan. Cabe distinguir muchas veces que a veces encontramos en la literatura, pues eso financiero va a estar más relacionado con la liquidez y lo disponible de la empresa o el económico más con el patrimonio o con la solvencia. Pero aquí en control de gestión, igual financiero, vamos a hablar más de balance y lo económico de pérdidas y ganancias. Y fundamentalmente nos vamos a centrar, para que nos dé tiempo, en el tema económico de ingresos y gastos. En todo caso, les traía el balance, porque ahí vamos a sacar también algunos ratios que nos pueden dar bastante información. Es eso, vamos a tener en el activo, que seguro que les suena, pero por si acaso hay no financieros o no lo tienen tan reciente, pues el activo va a ser donde hemos invertido todo lo que hemos conseguido de nuestro pasivo y de nuestro neto. ¿Y cómo se relaciona esto con otros estados financieros? Pues ese disponible, esa caja, ese banco nos lo puede dar mucha mayor información en el estado de flujos de efectivo que nos da la tesorería. O sea, podemos tener ingresos y gastos, pero ¿dónde está entrando y saliendo el dinero en nuestro banco? Y en el pasivo neto, nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, si tenemos beneficios, nos va a financiar, va a ser parte que financie luego en qué invertimos, en existencias, en clientes, en el inmovilizado. Y nuestros proveedores, si no los hemos pagado, también nos van a financiar a nuestros bancos con créditos a largo plazo. Pasemos ya a la cuenta de resultados, que nos va a traer los ingresos y gastos sin IVA, sin impuestos ni nada, y nos va a ayudar a determinar el beneficio. Para un control de gestión adecuado y dando un pasito más, y si por supuesto si estamos en una gran empresa o que se dedique a cosas distintas, conviene ya una contabilidad analítica, por proyectos o por áreas o por productos o distintos servicios. Y calcular márgenes para saber, pues, de cada venta, cómo nos vamos quedando. Ahora vamos a ver un ejemplo de cuánto dispongo para hacer descuentos, cuánto se lleva cada gasto, etcétera. Y además esto nos puede servir de base para las estrategias de pricing o poner precio a los productos, a uno nuevo o cuando le cambiamos algo y queremos modificarlos, etc. Porque de una empresa se espera que sus ingresos sean superiores a los gastos y que genere beneficios. Una empresa con pérdidas obviamente está destinada a desaparecer. Puede aguantar algunos años, sobre todo al principio, pero si tiene una buena liquidez. Porque al final estaba todo un poco relacionado. La cuenta de resultados que se usa muchísimo es esta que hacia líneas generales tenemos la cifra de negocios, que es lo que facturamos, ya hemos dicho que es IVA, otros impuestos que afectan a esos países, etcétera. Luego, bueno, la variación de existencias, le quitamos cuál es el coste de las compras y tendremos un margen bruto. Esto es muy importante para control de gestión. Le llamamos también a nivel internacional gross margin, porque es las ventas y lo que me cuesta o producirlas o comprarlo, ¿no? Las camisetas, pues cuánto me han costado, etcétera. Y con esto tendré el margen bruto. Luego le vamos a meter otros ingresos y gastos de explotación como el personal,
como los alquileres, etcétera. Si tengo inmovilizado, como ordenadores o instalaciones, llevaré la cuenta de resultados a poquitos cada año, un poco de amortización. Y luego, bueno, si tengo una empresa compleja o recibe subvenciones, lo meteré, o si vendo inmovilizado y pierdo o gano, lo meteré aquí. Ya llegaremos a un resultado de explotación. Si me estoy financiando y tengo gastos e ingresos financieros, los incluiré después, o si estoy trabajando en distintas monedas, meteré las diferencias de cambio. Con eso llegaremos al beneficio, al resultado final, después del resultado financiero, al beneficio antes de impuestos. Le quitaremos los impuestos sobre beneficios que determine cada hacienda local o gubernamental y llegaré al resultado de ejercicio, que era el que pasaba al neto en el balance. Visto esto, ¿no? Esta cuenta, que luego les pondré un ejemplo sobre ella para calcular los márgenes y para el análisis horizontal, pues tendremos las ventas e ingresos, costes de ventas, gross margin, EBITDA, el EBIT, según donde vayamos cortando, el resultado financiero y antes de impuestos y después de impuestos. A modo de control de gestión, que es muy importante, pues saber que si aumentamos los precios, si es elástica la demanda, ¿no? Que eso sería todo otro tema, podría pues disminuir la demanda. Entonces aumentaría el margen y podrían caer las ventas. Lo que tiene que hacer también control de gestión para ventas, para marketing, para la dirección es calcular si ese margen total va a aumentar o disminuir, porque a veces aumentamos precios, pero ¿cuánto van a caer las ventas? O al revés, disminuimos precios, ¿no? Pues los comerciales, para llegar a más y va a aumentar la demanda. Entonces, tenemos que ver que al disminuir ese margen tendría que estar compensado según sea el margen bruto, ese gross margin, con muchas mayores ventas. Y cuidado, porque a veces podría haber unos nuevos costes al aumentar esos pedidos de logística, de almacén, etcétera. Y también en este caso calcular si el margen total aumenta o disminuye. Qué importante, a veces damos por hecho, no, si bajamos precio, aumentan las ventas, pero ¿lo ha compensado y en cuánto? Entonces es muy importante que hagamos estos análisis. Otro muy interesante en control de gestión es el del punto de equilibrio, que le llamamos break-even o punto de rentabilidad, que es en el momento que la empresa ni gana ni pierde. Lo ven aquí en el gráfico, en medio. Antes de él hay un área de pérdidas y después de él es una área de beneficios. Y es muy bueno saber pues, que con 1 millón de ventas o con 100 millones de ventas he cubierto mis gastos variables y mis gastos fijos. Y así sé que la siguiente unidad que venda ya me va a dar beneficio a su margen, obviamente. Sí, o sea, es un mundo control de gestión y resumir todo en una webinar de 40 minutos resulta un poco más difícil, pero les he intentado traer lo más representativo. Si luego tienen dudas o preguntas concretas, lo vemos en el apartado. Vamos a ver dos técnicas de análisis que son súper sencillas y he utilizado muchísimo. Les he traído también algún ratio que esté muy relacionado con rentabilidad. El análisis horizontal lo que quiere es confrontar dos o más periodos y pueden ser o años completos o campañas o días, meses, se hace mucho por trimestres y se puede hacer en diferencias absolutas que pueden ser unidades monetarias o kilos, ¿no? Con las ventas y en varianza relativa, que es en porcentaje. Les trae un ejemplo con un balance, pero luego lo veremos con cuentas resultadas. Directamente comparamos los 2 años, sacamos la diferencia absoluta y luego decimos, ha aumentado un 20% o ha disminuido un 5%, como en el caso del total activo. Y una vez que tengamos estos datos, nos toca analizarlos y dar las explicaciones y ver si esto era lo previsto o no era lo previsto. Espero que me sigan, es muy sencillito. Sobre todo, tras este análisis, hay que dar ese paso más en la investigación y poder explicar las causas de las variaciones. Ver si es lo que esperábamos y si no, pues poder tomar medidas o incluso a veces no es lo esperado y es mucho mejor, que también ha pasado. En cambio, el análisis vertical lo que va a hacer es que va a realizar una comparación de una partida en relación a otra. Y así, esa cifra base que nos servirá de referencia será base 100. Y vamos a comparar otras partidas de otra naturaleza y nos va a dar bastante información. Yo creo que se ve mejor en un ejemplo. Eso sí que es sobre el mismo periodo. Por ejemplo, en la cuenta de resultados. Porque la estamos cogiendo en el momento actual, como una foto. Y también puede haber pues, análisis mixtos. O sea, podemos complicarnos todo lo que queramos. Porque podríamos decir cómo fue el análisis vertical hoy, cómo fue el año pasado y compararlos.
pero no les quiero complicar más. Un ejemplo sería este. Tenemos solamente un año y decimos, pues, ¿cuál era el peso relativo de mis activos corrientes? Por ejemplo, los de corto plazo, ¿no? Clientes y tal. Pues suponía un 55% de mi activo. ¿O cuánto era mi patrimonio? Un 50% de mi pasivo. Pues nos da información y sobre todo en ese mixto, si lo comparamos con el año anterior, ojo que está creciendo, pues los activos no corrientes contra los corrientes y tengo menos liquidez o lo que sea, ya extraeríamos conclusiones. Esta que les he traído, la de antes, me parece muy sencilla y muy representativa porque decimos ventas e ingresos de explotación. Pues para el análisis que nos compete ahora. Pues serían el 100% serían las ventas y así voy quitando y digo, el coste de ventas me quita el 60% y por eso me lleva el 40% sobre ventas de gross margin. Luego mis gastos fijos los divido entre las ventas, ingresos, que es mi base, y suponen el 15%. Y así vamos bajando y sabemos que nuestras ventas al final nos acaban dando un resultado neto después de impuestos del 10%. O sea, cada vez que vendo se me queda el 10 en mi caja, en mi cuenta, en mi empresa. Y es bastante interesante. Hay otros análisis, voy a ir más rápido, que nos nutren, porque no nos podemos quedar solo en la información cuantitativa y necesitamos a veces cualitativa, que no tenemos. Pues mucha información la podemos sacar o del informe de gestión, que muchas veces ayudamos a elaborarlo, porque en este muchas veces te explican cuáles son los objetivos, cuál es la estrategia empresarial o cuál ha sido la evaluación del mercado y nos da muchas pistas. También, como os he dicho, conocer, analizar, incluso ser partícipes de esa elaboración de presupuestos o analizar la tesorería, que también nos daría información, porque ya es puramente caja y está quitando efectos de provisiones o amortizaciones que tengamos. Vamos a entrar, voy un poco más rápido porque si luego tienen dudas me preguntan, pero así podemos ver toda la presentación y dejar esos minutos. Hay algunos ratios que nos van a ser súper útiles. Por ejemplo, el de rentabilidad y el de rotación de balance. Luego hay otros a largo plazo y les voy a dejar en la biografía un enlace a una webinar que di hace poco sobre análisis financiero en el que podrán ver estos y muchos otros ratios si están interesados en ampliar. Pero quería traerles, por ejemplo, el ROA, porque nos va a coger ese beneficio que hemos visto y lo va a dividir entre el activo total. Y nos dirá cómo estamos consiguiendo, ¿no? Cómo estamos dando rendimiento a todos los capitales que hay invertidos por la empresa. Cuanto mayor sea este ratio, mejor estarán aprovechados los recursos. Este ratio lo podemos sacar en los distintos niveles de resultados que hemos visto antes. Por ejemplo, pues podemos hacerlo en beneficio antes de impuestos o en el de EBITDA que hemos visto antes de impuestos y depreciaciones, etc. Este ratio, que conocerán, el ROA, es el retorno a los activos que hemos visto, el retorno on assets, pero también se utiliza muchas veces el retorno de la inversión, el ROI, que lo usamos solamente para inversiones concretas. Y nos sirve para tomar decisiones, a veces para elegir inversión y para rechazarlas o llevarlas a cabo. Luego estaría el ROI, que sería el beneficio, pero solo entre el patrimonio, no solamente, no entre todo el activo. Y así nos va a decir cuánto le estamos sacando al patrimonio. Y puede haber otros de rentabilidad, que les animo a esa webinar de análisis económico-financiero, como rentabilidad financiera, apalancamiento, etcétera, pero si no, nos podríamos ir mucho. Porque quería que vieran antes de terminar, por ejemplo, algunos ratios que utilizamos mucho de rotación de activos, por ejemplo, el de rotación de activos totales, ¿no? Con las ventas, que sean netas de descuentos, que sean ventas entre el activo total. Pues qué eficiencia tiene la empresa respecto a la relación al uso que le da a sus activos y a las ventas. Por ejemplo, para calcular las ventas utilizamos mucho un control de gestión en número de días. Pues los clientes son 25, se quedan 25 días en nuestro balance antes de cobrarlos. Nuestros proveedores son 40 días, ¿no? Tenemos un ratio de 40 días de proveedores o 30 de existencias. Quiere decir que mis existencias tardan en salir y volverse líquidas o ventas unos 30 días. Y eso también nos da mucha información. Es eso número de veces, lo que hemos dicho, las cuentas a cobrar como los proveedores y volverlo en días, multiplicarlo por 360 y invertir el ratio. De todas maneras van a tener toda esta información. Quería traer análisis concretos. O esto que hemos dicho de la rotación de existencias, ¿no? Cómo están rotando y cuántos días tardan en eso. Y hay otros indicadores financieros a largo plazo como solvencia, liquidez, endeudamiento que podrán ver en esa webinar.
O puede haber otras herramientas de control para proyectos como el Gantt, el PERT, el Pareto, 8-20 para establecer prioridades en los objetivos que nos puedan ayudar para llevar a cabo algún proyecto de mejora, alguna implantación, que solemos colaborar también. Quería ver otras herramientas para que les suenen o si lo conocen para que podamos profundizar un poco más, como el Balance Scorecard y el Benchmarking. El Balance Scorecard o cuadro de mando, que lo habrán escuchado también, es una herramienta que a través de la medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos nos va a permitir evaluar pues, una serie de indicadores controlados o bien con un software o lo podemos hacer nosotros si somos una pequeña empresa, comprar muy complejos, para que veamos el desempeño global de la entidad. Nos da una foto en la que meten muchísimos indicadores, no solamente financieros. Puede haber, además de los de finanzas, pero puede haber de calidad, del producto, atención al cliente, de satisfacción, de número de reclamaciones o otros procesos o ratios de personal como rendimiento, formación y nos dan esa foto global, ¿no? Vemos aquí el financiero y está todo ligado con la visión y la estrategia y de aprendizaje o crecimiento muy relacionados con procesos internos para que tengan foco en cliente y con clientes, cómo nos valoran y si estamos satisfaciendo al cliente. Otra herramienta es el benchmarking, que es hacer un seguimiento y comparación con empresas similares o del mismo sector, porque así nos sirve para evaluar pues, servicios, productos, nuestros procesos y poder hacer una comparación detallada contra otras empresas. Además, nos puede ayudar o a identificar nuestros puntos fuertes y ver que estamos mejor y consolidarlos o ver que la competencia los tiene y adaptarlos a nosotros, poniendo en marcha pues, mejoras o detectar errores o donde podemos mejorar. Y es un poco como la rueda de mejora continua, ¿no? Los analizaríamos, los examinamos, los volvemos a analizar, analizamos nuestros procesos, luego analizamos la información que hemos obtenido, planificaríamos mejoras, implantaríamos las mejoras y un poco es el ciclo, ¿no? El ciclo de Deming también de mejora continua. Y con todo esto y para terminar, antes de las conclusiones, pues si queremos implantar el control de gestión, ¿no? Además de informar sobre la consecución de objetivos y de metas, hay que proporcionar información global de la situación de la organización respecto a ese plan estratégico. Y a partir de ahí es muy importante que sigamos las siguientes condiciones para implantar un buen sistema de control de gestión. Por ejemplo, que se perciba la necesidad en la empresa, sabiendo en todo lo que les podemos ayudar o de cambiarlo si lo queremos mejorar. Que el control de gestión conozca, o el equipo que lo implanta, un detalle de la estructura y la operativa de toda la empresa. Que haya unos objetivos muy claros para no tener un coste de información innecesario. Comunicar a la organización cuáles son los motivos por los que se va a aplicar este sistema. Dotarlo de recursos, que la información sea clara y precisa y no demasiado excesiva porque nos podríamos perder. Que haya un responsable para la implantación y que haya un calendario, ¿no? O sea, si nosotros somos de objetivos SMART, pues lo mismo con las implantaciones. Que recoja los factores claves de la organización. Hay que adaptar ese sistema, esa estructura organizativa y a sus posibles cambios. Es muy importante hacer partícipes en el diseño de los usuarios, tanto en un cambio de RP como en un diseño de control de gestión, etcétera, y que hay una retroalimentación. O sea, vayamos actualizándolo y verificando la información que vamos metiendo. Y así pues, se indiquen de manera clara las exigencias pues, a cada miembro, lo que tiene que hacer, detallando qué objetivos hay que conseguir y cuál es el grado de alcance que vamos consiguiendo. Y con esto me gustaría terminar, para que pudiéramos pasar a preguntas con las conclusiones, pues diciendo que el control de gestión, como han visto, tiene como base la información. Viene normalmente de la contabilidad, pero puede venir de otras muchas fuentes, sobre todo la no cuantitativa. Y facilita la consecución de objetivos y de metas. Va a acompañar a la visión y a la misión a la empresa. Por supuesto, los objetivos, como hemos dicho, han de formularse de manera SMART y las metas deben ser accesibles, comparables, exactas, objetivas, relevantes y permanentes, para que puedan ser reproducidas y hacerles un seguimiento adecuado para el control de la empresa. También es importante conocer las distintas herramientas y técnicas de análisis para que podamos ser un apoyo de calidad a la empresa. Y es importante porque esto nos va a permitir hacer un seguimiento continuo de la actividad de la empresa en caso de desviaciones, alertar y sacar las alarmas y aplicar medidas preventivas. Control de gestión o una empresa que va a remolque es muy correctivo después de que ha pasado, pero es muy importante que el control de gestión nos adelantemos y cada vez más vamos aportando
medidas preventivas. Eso le va dando más valor a nuestro trabajo y a la empresa. Y, por supuesto, constituye un pilar muy importante para apoyar decisiones con un análisis que sea siempre de calidad, con rigor y a tiempo, para que se puedan seleccionar esas distintas posibilidades de acción y actuar de manera apropiada, según lo que hemos detectado, y los objetivos establecidos para ganar, pues, eficacia y eficiencia. Quería darles las gracias por su atención. Les voy a dejar muchísima bibliografía relacionada, muy importante, y otra más actual, y algunos, pues, enlaces si quieren profundizar en el punto de equilibrio, en los objetivos SMART o en otras herramientas como el Balance Scorecard. Y también, si quieren entrar más en análisis de ratios, más ejemplos de los análisis, tienen esta webinar que impartí hace poco, o si ya quieren, pues, impartir otras de clasificación de riesgos, de liderazgo, de gestión de cambio, que espero encuentren también interesantes. Si no diera tiempo alguna pregunta, les quería dejar que, pues, no sé, mi enlace de LinkedIn para que puedan contactarme, Cristina Fernández Crespo, o de Facebook como cristinafernandezcrespo.coach. Estaré encantada de contactarles. Y así vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Sí, parece que tenemos alguna. Por ejemplo, Joaquín, bueno, muchísimas gracias por vuestra participación y vuestras preguntas. Joaquín, que nos hace varias preguntas y las voy a leer para que entiendan la respuesta. Dice si es conveniente establecer una ERP total o global que coordine todas las áreas de las empresas, finanzas, almacén y producción y ventas. Joaquín, pues con lo que hemos visto del Balance Scorecard, aunque cada uno tuviera un ERP diferente, porque dependerá de la situación y los recursos de la empresa, pues con eso los podríamos establecer. Y también, claro, si nuestra empresa es suficientemente tiene esos recursos disponibles, es de gran tamaño, pues RPs como SAP, que tienen todo integrado, incluso las herramientas de gestión como Business Intelligence, que luego le podemos incluir, pues es una maravilla, porque además así cuando hacemos ese drilling, o sea, cuando vamos bajando, cuando había una desviación y vamos bajando hasta el dato que esté todo integrado, nos valdría. Si no, pues iremos donde esté. Dice, conviene hacer año a año la valoración de acciones de la empresa, el valor actual de la misma por sistemas múltiplos de EBITDA, etcétera, aunque no cotice. Bueno, es que el EBITDA también, muchas veces cuando nosotros hemos comprado empresas para aumentar, ¿no?, la cuota de mercado, para entrar en algunos sectores, pues lo que teníamos en cuenta era EBITDA. Entonces, pero también para nosotros, porque nos está dando qué valor estamos aportando, ¿no? Nos está dando información estratégica, es que quiero crecer en el EBITDA, ¿no? O quiero... Y claro, aunque no cotice, además puede ser que lo estemos analizando de una empresa filial. Igual cotizamos nosotros a nivel multinacional o en nuestra bolsa o en las europeas o en las americanas, pero queremos justo este negocio, ¿cuál es su margen? O de este producto incluso, ¿no? No, bueno, muchas gracias, pero muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y a vosotras y por esta participación y este interés que me permite a mí, pues, realizar mi trabajo, que es mi vocación, que es la de enseñar, entre otras cosas. El controller debe ser acompañado en el presupuesto por cada responsable. A ver, esta pregunta no entiendo muy bien, pero no sé si te refieres, Joaquín, a eso, que pues he dicho que somos una parte muy importante de la elaboración del presupuesto, porque así vamos detectando, pero no que lo hagamos nosotros. A mí me ha funcionado mucho implicar a los demás departamentos que me dieran sus hipótesis, pero yo era un poco la coordinadora, en mi equipo, por supuesto, la coordinadora y la que iba viendo si era coherente, no, si era retador, si no, si cumplía la estrategia a más largo plazo de la empresa, etcétera. Preguntan también, ¿cree que si un departamento vende mucho y el margen es cero, pero absorbe muchos costes de estructura, hay que eliminarlo? O sea, esa decisión no se puede tomar a la ligera, porque igual es un departamento, o sea, es un producto que nos permite entrar en un mercado y gracias a él estamos colocando otro. Pero desde luego, mi frase de control de gestión siempre es decir, o sea, estamos para ganar dinero. Entonces, ha habido muchas empresas que no se lo creerán, pero se han hundido porque estaban vendiendo producto a pérdidas. Y yo decía, pero es que si no nos hacéis caso y no analizamos esos márgenes, cuanto más vendáis, más nos hundís la empresa. Y hay una gran labor de formación a comerciales y otros sectores
diciendo, Dios mío, o sea, mirar el margen, mirad lo que estáis haciendo, si dais este descuento del 20% y que al final tenerles a los demás como aliados. Entonces, claro, estamos mm, para observar eso primero, que muchas veces ni lo saben, y luego para proponer medidas. Entonces, en este caso podríamos decir, pues podríamos reducir los costes en tanto, o podríamos aumentar el precio en tanto, porque si es un departamento que vende mucho, pues igual, ¿no? Y ahí miraríamos elasticidades de venta. Pues igual nos van a seguir comprando un poco más caro. Y si nos compran un poco menos, pues igual nos viene mejor para tener menos costes de estructura, etcétera, pero tenemos más beneficio. Todo ese equilibrio es el que tenemos que hacer. ¿El control de gestión coopera con auditorías externas? Por supuesto. Y due diligence interna, bueno, no sé, sí, como el contable tenemos auditores en las grandes empresas, pues ya son casi, vamos, no son parte del equipo, pero les tenemos meses enteros, ¿no? Sobre todo en las grandes. Y por supuesto, porque van a hacer un trabajo sobre contabilidad, con circularizaciones, etcétera, pero luego van a venir a entender nuestros datos, nuestra evolución, nuestras alarmas, si nos estamos desviando, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por vuestras preguntas. No sé si hay más, tenemos que cerrar. Bueno, quería dar las gracias por uniros, por atender esta webinar, que además el control de gestión me encanta, y desearos mucha salud, que pronto venzamos a este virus y sigamos aprovechando el tiempo para aprender y disfrutar, porque esta situación pues será única, ¿no? Adaptarnos y reflexionar. Y muchísimas gracias, les espero en otras webinars si ha sido de su interés. Y también en la encuesta pueden poner pues propuestas si quieren que desarrollemos algún tema o otros temas relacionados. Estaremos encantados de escucharles. Así espero tenerles en otra webinar y en otras ocasiones, o en EALDE como alumnos, y desde ahí quiero mandar un saludo muy especial a todos mis alumnos que me estarán ahora escuchando, y a todos los países de Latinoamérica y España por vuestra asistencia. Muchas gracias.